Cuando hablamos de libertad, entramos en una dimensión en la que Dios puede proveernos las herramientas para que seamos equipados de acuerdo con cada uno de sus propósitos. Y es cuando entonces podemos empezar a caminar bendiciendo a su pueblo y rompiendo ataduras de iniquidad. Si tenemos la revelación de lo que son las puertas espirituales, estaremos avanzando correctamente, pero si no cruzamos el umbral correcto, estaremos siendo invadidos por un mundo de tinieblas. En Génesis capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice: si haces bien, no será aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. Lo que podemos comprender es que desde el principio Dios nos está hablando de puertas que debemos conocer, y aunque la Biblia no menciona dimensiones, sí habla de puertas, lo cual es un sinónimo de lo que debemos aprender, porque si logramos asimilarlo adecuadamente, podemos iniciar nuevos caminos llevándonos a los que Dios desea que hagamos. Cuando dos personas se ponen de acuerdo, se conectan con cuerdas espirituales con las que pueden estar debidamente conectados. Eso mismo sucede cuando se cruza una puerta, se activa una conexión directa que nos puede beneficiar, o todo lo contrario. Ahora, existen diferentes ejemplos en la Biblia, como la puerta de salvación, la puerta del cielo, las puertas eternas, las puertas de bronce, la puerta de fe, la puerta abierta y la puerta del corazón, las puertas de accesos de la boda del Cordero. Y no obstante que existen puertas de bendición, también existen otras puertas de perdición por las cuales pueden cruzar demonios para esclavizarnos a las tinieblas, pero también existen las puertas de bendición que pueden romper con todo aquello que no es de Dios. Pero no es solo una puerta, sino que existen muchas puertas, y cada una de ellas nos llevarán a dimensiones que quizás hasta hoy no hemos conocido, pero para poder cruzar necesitamos afirmar nuestra vida en santidad, y entonces es cuando iremos subiendo de nivel, y cada nivel que subamos encontraremos una nueva puerta, como dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que etimológicamente se titula El misterio de la hora novena. Ya regresamos. Las puertas llamadas dimensionales no aparecen en la Biblia, pero sin embargo en la Biblia se mencionan a las puertas en Apocalipsis 21, donde se describe una ciudad con 12 puertas hechas de perlas y una calle de oro puro y transparente. En la Biblia Jesús es representado como la puerta, es decir, la respuesta a las necesidades humanas, como la seguridad, las relaciones como los demás y las necesidades materiales espirituales. En Juan 10, del 9 al 11, la Biblia dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Citaremos algunos personajes que accedieron a puertas dimensionales. Uno de ellos es Caín, en Génesis capítulo 4, versículo 6. El Señor le habla a Caín diciendo que su actuar va a abrir una puerta dimensional. Hay espíritus, demonios, entidades que están reposando en la puerta a la espera que tú le des el acceso para poder entrar. Ahora bien, viendo a detalle, el día está separado por horas de días
y horas de noche. Por lo tanto, podemos decir también que existen horas exactas donde surgen ciertas operaciones, porque es cuando tienen mucho mayor efecto. Y curiosamente, la hora que usan las tinieblas es a las 3 a.m., es decir, a las 3 de la madrugada. Es en la madrugada cuando algunos siervos de Dios son levantados para batallar en contra de aquello que el enemigo está fraguando en contra de la iglesia. Y cuando hablamos la hora novena, es lo que para nosotros representa las 3 de la tarde, por cuanto el día empieza para los judíos a las 6 de la mañana. Veamos entonces qué es lo que la Biblia nos dice a este respecto. En Hechos capítulo 10, versículo 30, la Biblia dice: y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Esta es la respuesta de Cornelio al apóstol Pedro, pero el punto es que esta es la primera casa que recibía a un apóstol, siendo la hora novena. Ahora veamos el contexto de estos versículos. Hechos capítulo 10, versículo 1, la Biblia dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente como a la hora novena del día. Y vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Pero lo interesante es que Cornelio oró a la hora novena y tuvo revelación, tuvo una visitación, y es cuando se recibe la instrucción para que trajera al apóstol Pedro, porque él le enseñaría qué debían hacer. Pero dentro de las tantas cosas que pudieron suceder, fue a la hora novena como una especie de puerta dimensional. En Hechos capítulo 3, versículo 1, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? La hora de la oración. Es interesante que la Biblia señale que la hora novena está identificada como la hora de la oración. Eso nos enseña entonces que la iglesia del principio tenía estipulada una hora específica para la oración. En Hechos 3:2 la Biblia dice: y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Este es otro evento que sucedió a la hora novena. Pero también debemos hacer notar que aquel hombre cojo tenía aproximadamente 40 años de edad y estuvo a la puerta del templo, pero nunca había entrado, como quizás haya muchos que estén en el templo, pero no han entrado al lugar santísimo, o sea, a la intimidad con Dios. Pero hoy Dios está permitiendo que tengamos una hora novena para que entremos en adoración al Señor. En Hechos 3:9 la Biblia dice: todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. La hora novena, muerte y resurrección. Una vez que hemos dejado los cimientos de la enseñanza, veamos cuál es el impacto de lo que sucede en la hora novena. Porque en la hora novena murió Jesús, pero 72 horas después resucitó igualmente a la hora novena. Hoy lo que tenemos delante de nosotros es el pan y vino que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la muerte
y la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso significa que cuando participamos de la mesa del Señor, así como del bautismo, nos hemos hecho uno con Él y participamos del pan, o sea, de su muerte. Pero cuando bebemos del vino, lo hacemos en su resurrección. Ahora bien, si participamos de la muerte del Señor Jesucristo con fe, tendremos las experiencias maravillosas de lo que sucede a la hora novena. En Marcos 15:33, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23:44, era ya como la hora sexta cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto lo que nos enseña es que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas, y de ahí en adelante fueron disipadas las tinieblas antes de la muerte y resurrección de Cristo. El mundo estaba en tinieblas. Es la hora novena en Cristo la que llevará la luz a cada uno de nosotros. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es interesante que la comunicación que tuvo Jesús con Dios siempre fue llamándolo Padre, pero cuando llegó la hora novena lo llama Dios, como diciéndonos que estaba abriendo una brecha entre Él y nosotros, y que lo que veamos en su manifestación del Padre es que tengamos la oportunidad de ser hijos de Dios. Dicho en otras palabras, la hora novena es la hora de los olvidados. Es el momento en que podemos tener el inicio de un cambio de vida. En la hora novena hay resurrección de muertos. Es la hora en la que Dios permite que aquellos que habían estado muertos en sus delitos y pecados resuciten. Pero también aquellos que habían tenido un acomodamiento y un adormecimiento del don de Dios tengan la oportunidad de avivarlo en el nombre de Jesús. Es en la hora novena es la que hay manifestación de ángeles y suceden muchas cosas, y una de ellas es que hay muerte. Es la hora en la que debemos morir al yo soy, al yo puedo y al yo tengo. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.